Pero el tema de hoy es fe y paciencia. Pero quiero recordar algo para los que no pudieron estar, o para los que estuvieron y tal vez ya se les olvidó, algo que Rubén mencionaba, ¿sí? Y esto no está aquí en las diapositivas, solo para que lo recordemos. Él estuvo hablando de la fe cristiana, y cuando habló de la fe, él tocó un punto que es la fe en las Escrituras, ¿sí? Y cuando él habló de la fe en las Escrituras, él habló de 3 elementos sobre los cuales debe ir la fe, y él dijo que la fe, primero, lo primero es el conocimiento, conocer, ¿va? ¿Sí? O el contenido de la fe. Es decir, yo creo en qué creo, cuál es la verdad al principio, o eso que yo estoy conociendo, a lo cual voy a creer, ¿sí? Un ejemplo, ¿va? Isaías 53 habla acerca del Mesías. Bueno, todo Isaías habla acerca del Mesías, pero en esa parte habla como ese cordero que es sacrificado. Pero hay un versículo que dice que por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanados, curados, ¿sí? Por sus llagas. Y entonces viene primero el conocimiento, el contenido. Yo puedo creer en eso, yo puedo tomar esa porción y conocerla. Lo primero que lo conocemos, porque dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y luego, después de esto viene el asentimiento, ¿sí? Es decir, ese punto donde yo digo sí, creo en eso, sí es algo real, y empiezo a sentir. No solo lo sé, sino ahora tengo la convicción de que eso es así. Y lo último, él habló de la apropiación. Ya me apropio yo de eso y comienzo a vivir conforme a esta fe, ¿sí? Entonces, primero conozco, luego me apropio de ello, o tengo mi asentimiento, o sea, es decir, entra mi convicción, y a partir de ello me apropio de eso y comienzo a vivir en eso, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque lo voy a estar recordando en lo que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Conocimiento, asentimiento y apropiación, cuando nosotros tenemos fe en las Escrituras, ¿sí? ¿Se recuerdan? Bueno, pues hoy vamos a comenzar hablando un poco de la paciencia y la fe, pero quiero citar las mismas Escrituras, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué es fe? Las mismas Escrituras nos lo responden, y hay un versículo clave que creo que todos se saben aquí, y que de todos modos lo vamos a leer porque es bueno recordarlo, pero muchos se lo sabrán de memoria. Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11 y versículo 1. ¿Sí? Dice que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, ¿sí? Otra vez, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para nosotros, la vista es el sentido que nos muestra el mundo natural, ¿sí? Es decir, si yo quiero saber qué hay materialmente acá, o lo que está dentro de la existencia, yo puedo percibirlo a través de la vista, ¿sí? Yo creo que aquí hay personas, hay sillas, tenemos algunas bocinas aquí en el escenario, y puedo ver, ¿sí? Porque el sentido de la vista me da a mí la conciencia de eso que está ahí, ¿sí? Yo puedo ver acá el atril, y entonces yo puedo comportarme de acuerdo también a esa característica que yo observo, y pues no voy a seguir caminando aquí porque sé que me voy a topar y pues me puedo golpear o caer, etcétera, ¿sí? Entonces, la vista es ese sentido que me da la percepción del mundo natural. Pero la fe nos muestra el mundo espiritual. Porque la fe, como dice ahí en Hebreos 11, es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? O sea, todo lo que vemos, todo lo que nosotros vemos, lo podemos ver con el sentido de la vista. Pero aquello que no lo vemos, lo vamos a poder ver con la fe. Porque la fe nos da a nosotros esa percepción del mundo espiritual, ¿sí? Por ahí Pablo, recuerdo que hay una parte donde dice que estas verdades o el Evangelio a otros les parece locura, ¿sí? Les parece locura, porque no lo ven. ¿Para qué el domingo
miren, ustedes deberían de ir allá, hay un evento, vayan en la plaza, no sé qué va a haber, o vayan por allá en el parque. Y es locura dedicar un tiempo a esto. Y entonces, para muchos no lo ven, pero nosotros, por el sentido de la fe, podemos ver espiritualmente por qué nos congregamos. ¿Sí? Así que la fe nos muestra este mundo espiritual. Y la fe va más allá de la razón. ¿Sí? Porque lo que vemos es lo razonable y podemos estar nosotros como Tomás queriendo tener una prueba, pero la misma palabra nos dice que no es por vista, sino por fe. Porque nuestros ojos van a demandar siempre una razón, pero la fe va más allá de la razón. ¿Sí? Y esto es importante porque la fe para algunos no es como algo lógico, ¿va? Y a uno le dicen, usted crea, solo hay que creer, ¿va? Es de creer, ¿va? Y al parecer como que no tuviéramos que entender, pero el hecho de que la fe vaya más allá de la razón no quiere decir que va en contra de la razón, que son dos cosas diferentes. Entonces, la fe es cierto, va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Hay cosas que son razonables y hay cosas que podemos ir demostrando nosotros a la luz de las Escrituras, como por ejemplo la veracidad de esto y del por qué creemos en esto. Hay tantos argumentos que podemos nosotros utilizar para demostrar la veracidad de las Escrituras, pero no se queda con esos argumentos, va más allá. Es decir, hay una parte muy razonable y no va a ir en contra de la razón, pero hay un momento donde la razón ya no me alcanza para entender sus principios. Donde la razón ya no da, porque ¿cómo es eso de amar a mis enemigos? Va un poco más allá, pero no va en contra de la razón. Así que por eso es que la fe es esa certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no podemos ver. Y esa convicción, como les digo, es esa, uno llega hasta el punto donde es razonable, hay un punto donde tal vez ya no es razonable, pero no va en contra de la razón. Sin embargo, puedo tener la convicción, aunque no lo vea, por la fe. Ahora, la primera parte, que es la parte que dice que es la certeza de lo que ¿qué? Se espera. Es la certeza de lo que se espera. Así que vamos a Marcos 11:24 porque quiero que leamos este versículo. Y sobre este vamos a ir también basándonos bastante para entender el tema de fe y por qué fe y paciencia, ¿verdad? Pero ya definiendo la fe, adentrémonos a este versículo en Marcos 11:24. Y dice, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ¿qué? Que lo recibirán y se les concederá. Miren este versículo, otra vez. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Ahora, aquí hay muchas cosas que tenemos que hacer acotación o énfasis muy importante, porque este versículo podríamos utilizarlo de muchas formas y muchas de ellas podrían ser incorrectas, ¿sí? Porque Jesús, el contexto de este versículo que acabamos de leer, Jesús va caminando con sus discípulos y anteriormente Jesús había encontrado una higuera y Jesús la maldice. Entonces van pasando por ahí otra vez y Pedro dice, maestro, la higuera que tú maldeciste, ahí está, se secó. Y Pedro está así como, tú la diste una maldición y se secó. Y Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe, le dirían a ese monte que se moviera y se movería. Y entonces Jesús les está hablando a ellos de la fe. Y en ese contexto viene esta parte donde le dice, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y el primer énfasis, que quiero hacer yo sobre esto, es todo lo que pidan en
¿En qué dice? Oración. ¿Sí? Si usted está subrayando, resaltando ahí, ese en oración es clave aquí. Todo lo que pidan en oración. Y aquí tendríamos que ir y escudriñar las Escrituras para ver qué nos dice de cómo orar. Porque saben que a veces creemos que estamos orando, pero no estamos orando. A veces estamos solo reclamando con Dios, o a veces solo venimos como que Dios estuviera esperando ahí como, bueno, ¿cuáles son los deseos del día de hoy? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero la Biblia nos habla de la oración no como un momento donde yo presento, sí Señor, aquí está mi listado de hoy, esto es lo que quiero que hagas, ¿sí? Y el peligro ahí es que ya no pareciera yo el siervo, sino como que Dios lo fuera, ¿va? Pero aquí dice que yo tengo que pedir en oración, porque primero tengo que aprender a orar. Y cuando yo aprendo a orar, entiendo que la oración alinea mi corazón con la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo oro y de verdad vengo en oración, mi espíritu se empieza a alinear con su espíritu en oración, y entonces ya empiezo a pedir. Pero muchos de nosotros a veces solo pedimos y no entramos en eso. Miren, la oración, como alguien lo dijo por ahí de una manera simple, es hablar con Dios. Pero para hablar con Dios hay que prepararse, ¿va? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios les pedía a los sumos sacerdotes que ellos se tenían que preparar porque entraban una vez al año a presentarse delante de Dios. Imagínense, nosotros tenemos que prepararnos y preparar nuestro corazón para hablar con Dios. Y entonces cuando uno empieza a orar, podemos seguir el modelo de oración del Padre Nuestro y decirle, Señor, lo primero que empieza diciendo, empieza a santificar su nombre, empiezo a alabarle. Y ahí mi corazón se va alineando. Y luego dice, venga a tu reino. Entonces estoy alineando mi corazón antes de hacer las peticiones. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, es decir, alineados, y ahorita lo vamos a ver porque otros versículos nos los explican. Entonces, van a creer que lo recibirán y se les concederá. Y esto no se trata de tener ese tipo de filosofía de mentalícese. Usted véase ya ahí, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado ese tipo de ideas, sí? Usted visualícese ya en su carro, ¿va? Y ahí uno así va, ¿sí? O imagínese ya con su título de la universidad. O no sé qué otras cosas, ¿va? Usted puede empezar a verse, ¿sí? Y piénselo y concéntrese. Este versículo, por eso les digo, es peligroso. Yo podría entender, bueno, si se lo pido a Dios, voy a creer y tengo que creer y va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a pasar y ¡pum! Va a pasar, porque estuve yo ahí diciendo que va a pasar y pasar. Pero esto no es la enseñanza bíblica. Hay que pedir en oración. Yo tengo que venir en oración. Orad sin cesar, dicen. ¿Cómo así de orar sin cesar? Pero yo tengo que ir a trabajar, no puedo estar orando todo el día. Por eso les digo, es que la oración es alinear mi corazón con el Padre. Yo puedo estar alineado mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo otras cosas, mientras estoy cocinando, mientras voy al mercado, mientras estoy haciendo lo que tenga que hacer. Manténganse en conexión con el Padre. Y por eso dice, si ustedes vienen en esa conexión, en oración, si ustedes lo que piden, lo piden en oración, crean que lo recibirán. No se trata de esa fuerza que hace suceder las cosas, como que, la fe es como, yo creo, y va a pasar porque lo confesé, porque lo declaré, o porque lo estaba sintiendo. Va mucho más allá. Así que quiero que vean la siguiente imagen, porque aquí es una línea, ¿va? Entre el pedir y recibir. Y de esto es lo que nos enseña este versículo. Porque aquí, por ejemplo, dice, todo lo que pidan, lo van a recibir. Pero yo puse esta línea aquí, porque entre el pedir y recibir hay muchas cosas. Hay a veces procesos.
No solo es ahí estar creyendo, ¿sí? Quiero que vean lo siguiente, le agregué después ahí una línea, porque del pedir al recibir, ¿qué dice ahí? Paciencia. Es decir, cuando yo pido, yo tengo que creer que ya lo recibí. ¿Sí? Y algunos pueden decir, pareciera ser que se está contradiciendo porque acaba de decir que no, pero que sí. Pero ahorita vamos a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Pero entre pedir y recibir hay que tener paciencia. Así que aclarando, quiero que leamos el siguiente versículo, Santiago 4, versículo 3. Lo dice así: y cuando piden, no reciben. ¿Por qué dice? Piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Aquí Santiago está exhortando y diciendo, cuando ustedes piden, ¿saben qué es lo que pasa? No reciben. ¿Cuánto les ha pasado de que a veces tienen oraciones y como que Dios como que se hubiera tapado los oídos, ¿no? No escucho. Y la verdad es que gracias a Dios que a veces no nos escucha usted. Porque muchas veces las cosas que pedimos, Dios en su sabiduría dice, esto que está pidiendo no le va a hacer nada bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pidiendo con malas intenciones. Alguien puede decir, no, pero es que yo tengo un buen corazón, ¿cómo yo voy a tener malas intenciones? Yo solo estoy pidiendo algo que me va a servir. Pero vean, que dice, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Así que muchos de nosotros nos encontramos en una situación donde a veces no pedimos en oración. Estamos pidiendo con un corazón, con intenciones. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿sí? Pero al final, su final es de destrucción. Señor, yo quiero ese viaje. Señor, yo quiero que me concedas tal cosa. Pero saben, Dios de plano dijo, si eso pasa, Dios ya vio al frente y dijo, no. Y como nuestro corazón a veces no está alineado, porque no oramos sin cesar, entonces estamos pidiendo. Y todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios son malas intenciones, aunque a nosotros nos parezcan buenas. Por eso dice, al hombre a veces sus caminos les parecen rectos, pero ¿cuántos hemos pedido muchas cosas y a veces Dios no contesta? Hay que primero examinar si lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo de la voluntad del Señor, porque a veces no recibimos porque pedimos mal, con malas intenciones, para satisfacernos. Dios dijo que iba a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. ¿Sí? Ojo con esto. Dios prometió cumplir para nuestras necesidades, no para nuestros deseos. ¿Sí? Una necesidad muy básica es, yo tengo sed, voy a tomar, voy a beber. ¿Y un vaso de agua lo suple, sí o no? Pero yo quiero una mi coquita, ¿va? Si bien fría. Ese ya es un deseo. Y a veces con cosas así, más complejas, queremos nosotros que Dios la supla, pero como yo quiero, ¿va? Así adecuado a mí o a mi nivel, ¿va? Pero Dios no permitió eso. Y a veces pedimos para satisfacer esas cosas. Ahora, en 1 de Juan vamos a encontrar otra vez el mismo principio, pero más claro. Y en 1 Juan 5:14 lo dice así: esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál? Que al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa, otra vez vaya el cualquier cosa, pareciera ser que, porque así lo decía ella en Juan, pero aquí lo dice
más claro, cualquier cosa conforme a ¿qué? Su voluntad. Entonces Él nos oye. Al final Dios es omnisciente, ¿va? Pero Él nos oye, Él nos presta atención. Y la verdad, como les digo, gracias a Dios a veces nos presta atención cuando pedimos cosas que de verdad no deberíamos de recibir, ¿sí? Muchas veces. Alguien dijo en una ocasión, si supiéramos lo que Dios sabe, le pediríamos lo que Él nos da. Si supiéramos lo que Dios sabe, aunque eso está bien complicado a ustedes porque nuestra mente y la mente de Dios, pero si supiéramos lo que Dios sabe, le pediríamos lo que Él nos da. Y a veces nos quejamos de lo que Él nos da, pero Él sabe cosas. Él sabe por qué. Sus propósitos y sus caminos son más altos que mis caminos. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y gracias por lo que me da. Entonces aquí lo dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El siguiente versículo dice, y si sabemos, a ver el versículo 15 ahí, se quedó ahí. Lo voy a seguir leyendo. Y si sabemos, el versículo 15, que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido, ¿sí? Es la certeza, decía Hebreos 11, de lo que se espera, ¿sí? ¿Cuántos han comprado en línea? ¿Alguien ha comprado alguna vez en línea? ¿Sí? La primera vez es la más difícil. Uno siente que lo van a estafar y saber si van a venir las cosas, ¿va? Y uno ya deposité o ya hice la transferencia y uno está así como, a ver qué va a pasar, ¿va? ¿Sí? Pero después uno se acostó, ¿sí? Pero uno, ya después, uno ahí, si lo piden, bueno, algunos tal vez por Facebook, no sé por qué plataforma, o Amazon, y uno viene y ahí pedir. Y uno ya solo espera que llegue. ¿Por qué? Que lo pidió y está seguro que va a llegar. ¿Sí? Ahí va a venir, ya lo pedí. Y es esa certeza. Porque si sabemos que Dios nos oye, podemos estar seguros. Ahora, yo voy a estar seguro que va a venir, solo que no sé cuándo. Y así también pasa con esos pedidos. A veces se atrasan, que se cancela el vuelo, que la aduana, que no sé qué, o a veces vienen antes de lo que uno esperaba, le dan tal fecha y vino un día antes y yo no estaba en la casa ahí llamando, reciban, no sé, va así, pero eso pasa a veces también. Pero estamos seguros que vamos a recibirlo y eso es lo que dice. Entonces, entre el pedir y el recibir, pero por eso dice la aclaración, según la voluntad de Dios, porque no quiero dar el mensaje de la paciencia esperando algo que nunca van a recibir, ¿sí? O sea, si no lo hacemos en oración, alineados al corazón del Padre, si no lo hacemos nosotros buscando su voluntad, conociendo su palabra, vamos a pedir cosas que nada que ver, vamos a pedir cosas, y esto es bien serio, porque muchas veces esperamos cosas que Dios no prometió. Eso es difícil, usted. Hay gente que espera cosas que Dios no prometió. Y después viene la pelea con Dios. Señor, ¿por qué? Yo imagino que Dios le mira, yo no prometí nada. Y revisando, a ver, no prometí eso. Y nosotros estamos esperando muchas veces cosas que Dios no prometió. Pero si sabemos que Dios dijo, que Dios prometió, si sabemos que es conforme a su voluntad, estamos alineados a su palabra por la oración, por las escrituras, si nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad, no pidiendo como el hijo pródigo. ¿Se recuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Qué dijo? Dame mi herencia. ¿Tenía derecho o no? Pero él lo quería ¿cuándo? Hoy mismo, ¿eh? ¿Le tocaba herencia, sí o no? Sí, era hijo. Ahí está, era de él. Pero que él dijo, yo lo quiero ahorita. Y se lo fue a gastar, y a veces así pedimos.
Pero si pedimos conforme a su palabra, convencidos de que lo que esperamos Dios prometió, aquí es donde viene la siguiente palabrita, que es paciencia. Aquí es donde viene la paciencia. Veamos qué dice Hebreos 6:11. Pero decíamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza. Miren aquí, antes de seguir leyendo, el mismo entusiasmo. ¿Es difícil esperar en Dios? Sí lo es, pero aquí en Hebreos dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo. Porque cuando uno está esperando, cuando uno está con la petición, uno está, ya lo pedí, el Señor, yo sé que bien, o el Señor me dijo que va a hacer esto, ya estamos, yo estoy orando por esto, y uno empieza. Pero cuando uno mira que ya no, el entusiasmo ya. Pero pedimos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización. Y miren lo que dice el versículo 12. Para que no se hagan perezosos. Ya no voy a orar porque yo he pedido y como que Dios tal vez escucha a los demás hermanos de la iglesia, pero a mí como que no me escucha, ¿va? Entonces me vuelvo perezoso hasta mi oración. Me vuelvo perezoso en otras cosas, ya ni quiero ir a la iglesia. Y va bajando el entusiasmo. En esa espera, yo sé que es difícil, pero aquí el escritor de los Hebreos, que no estamos seguros que haya sido Pablo, pero él dice, no pierdan ese mismo entusiasmo y no se hagan perezosos, porque a veces uno cree que esperar es sentarse, ¿va? Y a ver qué dice Dios, ¿va? Estamos como la iglesia de Tesalónica, como los tesalonicenses, que estaban ahí esperando la venida. Les dijeron, ya viene, y se fueron a esperar. ¿Por qué no están trabajando? Es que Dios ya viene. Y por eso encuentran ahí el versículo, bueno, el que no trabaje, que no coma, ¿va? Porque esperar no quiere decir que me voy a sentar a ver qué pasa. No se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe, ¿y qué dice? Por medio de la fe y... Ahí está. Por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo quiero tener fe, pero también quiero tener paciencia. Porque fe no es créelo, y mañana ya está uno ahí, ya quiero que pase, va. Por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos de aquí quieren heredar las promesas de Dios? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Fe y paciencia. Qué difícil es la paciencia de ustedes. Y es una de las cosas más difíciles de pedir, porque Dios se lo toma en serio. Si uno le pide paciencia, se pone alegre el asunto. Entonces, esperar en Dios con el mismo entusiasmo, no perezosos, y por último dice siguiendo el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en las Escrituras ejemplos que nos ayudan. ¿Sí? Quiero que miren el siguiente pasaje que está en Romanos 15:4, porque esos ejemplos nos ayudan a la fe y la paciencia. Dice, porque de las cosas que se escribieron, o sea, las que están en la palabra del Señor, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Todo lo que está aquí es para nuestra enseñanza, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos ejemplos no hay ahí de paciencia? Y quiero que nos comparemos, miren ustedes, para ir a esos ejemplos y que nos fortalezcamos un poquito. Quizás usted pidió algo ayer y ya hoy anda ahí. ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? O quizás una semana. Pero miren, yo puse aquí un listado, 4 ejemplos, 4 personas.
Y puse primero a José. Y todos sabemos la historia de José, ¿va? ¿Sí? La historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Y todo lo que él pasó. Yo sé que saben la historia aquí la mayoría. Y si no, le animo a buscarlo en el libro de Génesis. Está la historia de José. Él fue vendido por sus hermanos. Cuando a él lo vendieron, él tenía alrededor de 17 años, ¿sí? Imagínense ustedes. Alrededor de 17 años cuando él fue vendido. Como esclavo, pasa ahí todo el proceso, juega con el Potifar, luego lo meten preso, luego de ahí pasa lo de los sueños. Y ese sueño que él había tenido, ¿se recuerdan del sueño que él tuvo, verdad? De esas espigas que se inclinaban, o que el sol y la luna y las estrellas. Él lo recibió cuando tenía 17 años. Y tenía 30 cuando llegó a ser gobernador. A ver, hagan las cuentas. 13 años. 13 años. Y una vez está la semana, Señor, no me escuchaste. 13 años desde que él recibió la promesa hasta llegar a ser gobernador. ¿Será que tuvo paciencia? El Chepe, ¿sí? Esperó. Y no solo esperó ustedes, no fue perezoso. Y qué entusiasmo mantuvo, porque hasta estuvo en la cárcel. Yo en la cárcel hubiera dicho ya, aquí ya no creo, tal vez yo comí mucho esa noche y lo que soñé de plano, ¿va? Ya era tarde y por eso soñé eso. No. Y miren el corazón forjado y formado. 13 años. Paciencia. David es otro. David andaba ya cuidando las ovejas y hicieron un culto ahí en su casa porque uno de sus hermanos lo iban a nombrar rey. Y no lo invitaron ustedes, ni siquiera fue invitado. Él no fue invitado. Y como ninguno de sus hermanos, le preguntaron a Isaí, ¿tienes otro hijo? Sí, de veras. Y David lo fueron a traer. ¿Y saben qué hicieron con David? Dijeron, este es. Y lo ungieron. Y entonces lo ungen como rey. Tararán, la fiesta y todos. ¿Y qué pasó? Al otro día llegó David y le dijo, Saúl, dame permiso. Dios dice que soy rey. Y se sentó. ¿Eso dijo? ¿Qué pasó? Al otro día cuidar ovejas. Ahí estaba David al otro día, me imagino yo otra vez con sus ovejitas. ¿Sí? ¿Y cuántos hemos tenido que pasar por eso? Vamos recibiendo promesas de Dios, vamos encontrando en su palabra lo que Dios quiere. Pero el otro día, mañana, bueno, algunos tienen feriado, ¿eh? Pero mañana otra vez a cuidar ovejas, a trabajar. A trabajar se ha dicho, alguien dijera, pues lo que Dios me prometió, no, mañana. ¿Otra vez? Pareciera ser, o sea, imagínense usted, David esperó alrededor de 15 años. Y todavía encima llegó al palacio, pero de músico. Echar ahí el toque porque a Saúl le agarraba ahí los espíritus y él fue a tocar. O sea, miren todo el proceso. Y después todavía lo persiguen a él. Él huyendo ahí. Pudo haber matado incluso a Saúl. Ahí yo diría, esto es de Dios. El Señor me lo entregó. Es la puerta que estaba esperando. Pero no, paciencia. Él dijo, no. Dios me libre de tocar a un siervo de Dios. Y esperó. Abraham recibió la promesa entre los 75 y 80 años más o menos, de que de su simiente iba a venir algo, una bendición, y él sería padre de multitudes. Ya estaba algo viejito, no tenía hijos. Y esperó alrededor de 25 años, porque llegando a los 100, él tuvo. Y en medio de eso hay más cosas, por eso les digo, ahí están los ejemplos.
Voy a terminar con el ejemplo de Noé para no seguirlos cansando. Pero ahí los leen ustedes. Y uno puede ver todo el tiempo que ellos esperaron. O sea, no estamos hablando de que esperaron una semana, un mes. A Noé, ¿qué le dijeron? A ver, ayúdenme aquí. ¿Qué le pidieron a Noé? ¿Ve y construye qué? Un arca. Bueno, y le dieron las medidas. Dijeron así, ahí están escritas. Entonces, ¿qué hizo Noé? Empezó a trabajar y como al mes terminó y cayó agua. Así fue. ¿Qué dice la Biblia? Noé esperó alrededor de 120 años a que pasara algo que no había pasado, no había llovido. Y Dios le dijo, no solo va a llover, va a caer diluvio. ¿Y eso qué es, Señor? Va a caer agua al cielo. ¿Cómo así? Y él creyó. Imagínense ustedes ahí trabajando 1 año, 2 años. Cualquiera hubiera dicho, Señor, que sea una gotita así para 120 años. Así que ellos también, miremos ahí la flechita como se las enseñé antes. Ellos, para recibir, ¿qué tuvieron? Fe y paciencia. Que el Señor nos dé fe y paciencia. Fe y paciencia. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque ¿qué? Fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que le hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. David, cuando fue ungido rey, ¿por voluntad de quién fue? ¿De su papá? ¿De Samuel? ¿Voluntad de quién era? ¿Por quién llegó a ser? ¿De quién era la voluntad de que David llegara a ser rey? La voluntad de Dios. ¿Quién hizo la promesa? Fiel es el que hizo la promesa. Entonces yo me imagino a David, era casi imposible el proceso que él pasó, pero en realidad no era imposible, ¿sí? Digámoslo de esta manera, era improbable. ¿Era improbable que Abraham tuviera hijos ya de viejito? Era improbable. Es decir, probabilidades matemáticamente, físicamente, biológicamente, como ustedes quieran, estaba difícil. Hay muchas cosas que parecen ser imposibles, pero no son imposibles, son improbables, sí es cierto. Muchas cosas, pero si Dios dijo. ¿Saben qué sí es imposible ustedes? Y esto quiero que se lo lleven en el corazón. ¿Saben qué sí es imposible? Que Él mienta. Eso es imposible. Que Él mienta. Puede ser de que eso que Dios te llamó a hacer, tú digas, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Dios, me llamaste para esto, pero la situación está difícil, no hay presupuesto, o no tengo los recursos, no sé, algo falta. Pero si Dios dijo, ¿saben que sí es imposible que Él mienta? Porque fiel es el que hizo la promesa. La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor de Dios. ¿Sí? Quiero ver a los músicos que me acompañan aquí. La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor de Dios. Cuando tú y yo estamos creyendo, pero por eso digo, o sea, tenemos que creer en algo que de verdad Dios prometió, algo que de verdad es conforme a su voluntad, porque si solo estoy creyendo algo que Dios me voy a decepcionar, voy a estar esperando y no va a pasar. Pero yo sé que aquí habemos muchos que hemos estado buscando al Señor, que hemos estado leyendo en su palabra, estamos ahí, y el Señor ha puesto cosas en nuestro corazón, y uno dice cuando recibe esto, Señor, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer?
Pero si Dios dijo, yo tengo que tener fe en sus planes, en su omnipotencia, porque Él todo lo puede, y en su amor. Así que mi fe está puesta en Dios. Mi fe está puesta en Él. Mi fe debe estar puesta en su promesa. Es imposible que Dios mienta. Tu fe y la mía deben de estar puestas en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Quiero leer, y esto sí no está ahí porque es largo, Hebreos 11. Quiero leer Hebreos 11 del versículo 32. Hebreos 11 es un pasaje clave para la fe, y quiero que se pongan de pie. Voy a leerlo así rapidito. Quiero que me acompañen, que se pongan de pie. Voy a leer desde el versículo 32. Dice, está hablando de los héroes de la fe, ¿verdad? ¿Recuerdan que Hebreos 11 nos está hablando de los héroes de la fe? Y aquí dice, en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y uno dice, amén. ¿Qué poder podemos encontrar cuando ponemos nuestra fe en el autor y consumador de la fe? Pero no siempre es así de sencillo. Miren cómo sigue esta parte. Mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría, me falta un montón, no, pero me gustaría que algún día Dios dijera, el mundo ya no es digno de que estés ahí. Miren, de estos dice, el mundo no era digno de tenerlos ahí, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice el versículo 39 del Hebreos 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cómo así? Pero a mí me dijeron que si yo creo lo voy a recibir. Miren lo que pasó con estos. No recibieron lo prometido. Otra vez, versículo, está en la Biblia, lo puede leer usted. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Pero miren lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben por qué no todos vamos a recibir todo lo prometido? Porque no nos alcanza la vida para recibir lo que Dios tiene para ti y para mí. Mi vida es tan pequeña, mi vida en esta tierra, para lo que Dios me prometió. Y eso es lo bonito, porque por eso Dios dice que bendice hasta segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Porque la bendición que Dios te da, a veces no te alcanza, tengo que seguir dando más. Y entonces a tus hijos y a los hijos de tus hijos aún abarca esta bendición.
Y aún así, no nos alcanza. Entonces vamos a recibir la promesa cuando le veamos venir o cuando vayamos. Y vamos a ver todo aquello que Dios nos prometió. Así que en esta tierra vamos a recibir muchas cosas, pero toda la recompensa con fe y paciencia la vamos a recibir creyendo en Él. Y quiero que nos quedemos con esta idea. La fe no es una varita mágica que nos saca de los desiertos. Señor, estoy en este problema y agito la varita y Dios me saca. La fe no es una varita mágica que nos saca de los desiertos. Es la fortaleza que te impulsa a cruzar ese desierto. Con fe y con paciencia, porque fiel es el que hizo la promesa. Señor, aquí estamos reunidos. Yo sé que tú has hablado a muchos corazones, no hoy precisamente, pero acerca de aquello para lo que han sido llamados, aquello para lo cual tú los has levantado. Y primero es para glorificarte a ti, pero cada uno de nosotros tenemos una misión en esta tierra. Muchos fueron llamados a evangelizar, muchos fueron llamados a dar, muchos fueron llamados a liderar, otros a enseñar. No sé cuál sea el llamado, pero hay en el camino muchas cosas que van a parecer difíciles. Pero fiel es el que hizo la promesa. Si tú llamaste, tú vas a respaldar. Si tú dijiste, Señor. Así que hoy nos aferramos a lo que tú has dicho. Quizás llevamos tiempo esperando, pero Señor, sabemos de que tú vas a cumplir tu palabra en nuestras vidas. Nuestra fe está puesta en ti, en tu carácter, en ti, Señor Jesús. Porque tú no mientes, tú no eres hijo de hombre para mentir. Así que hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Anhelamos recibir tu promesa. Puedes cantar y decirle a Él.
Sé que hay personas aquí que quizás han estado orando por un familiar, porque tu evangelio, porque tu palabra llega a esas vidas. Señor, creemos. Tú has prometido dar libertad a los cautivos, tú has prometido dar vida a través de Jesucristo, y hoy confiamos. Sé, Señor, que hay personas orando aquí por el llamado que les has dado, para que sigas abriendo las puertas necesarias para poder seguir, Señor, predicando el evangelio. Yo te pido que sigas abriendo puertas. Sé que hay personas que han estado orando por su familia, Señor Jesús. Clamamos hoy, Señor, y confiamos que fiel es el que hizo la promesa, y hoy confiamos en tu palabra, Señor Jesús. Declaramos hoy, Jesús, que tú eres el Señor de nuestras vidas, y como Señor de nuestras vidas vas a ir revelando tu propósito, Señor Jesús, a nuestras vidas, para seguir pidiendo conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos que nos hagas libres cada día más, Señor, del pecado, Señor. Que nos hagas libres, Señor, de esas cosas que aún estamos cambiando en nuestras vidas, Señor. Tú has prometido en tu palabra lavarnos y limpiarnos, Señor. Tú has prometido, Señor Jesús, estar con nosotros hasta el fin. Así que permítenos hoy, como iglesia, Señor, predicar con denuedo tu palabra. Predicar, Señor, con amor y pasión tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, creemos en ti, Señor. Esperamos en ti pacientemente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.